Iker Barrena, que es el CEO de Hispavista Labs. Iker. Egunon, bueno, os voy a hablar un poco sobre cómo hemos hecho el proceso de empezar a recomendar empleo y formación en trabajos.com. ¿Vale? Es un proceso que, como veréis, en el que llevo bastante tiempo trabajando con un equipo que me está ayudando bastante. Y bueno, os voy a comentar un poco algo sobre esto. Bueno, los que estuvieron el año pasado, estuve hablando sobre innovación, sobre tecnología. De hecho, he visto que hay gente que está repitiendo y no sé si es porque les gustó o porque lo han dejado para septiembre, para junio. O sea que este año a ver si lo sacamos. ¿Sí? Estoy hablando sobre esto, sobre cómo las personas que no están un poco involucradas en este mundillo, veían la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial, y de cómo acercar esa tecnología a las personas. ¿Vale? Este año pues voy a seguir hablando un poco de este tema, pero en otro sentido. ¿Vale? Al final lo que queríamos con este proyecto era acercar la tecnología y las personas, recomendar mejor a las personas para que los procesos fuesen mejor y para que ellos se sintiesen más próximos a esta tecnología que les sirve para encontrar trabajo y para formarse y mejorar su currículum, que es algo a lo que en algún momento de nuestra vida todos nos hemos, ¿no?, metido en este tema. En concreto, el proceso que hemos llevado a cabo es en trabajos.com, es un portal de empleo que nació en el 96. La verdad es que ha llovido un poquillo desde entonces, o sea, 22 años, y ahí sigue. Y bueno, pues ha tenido bastantes remodelaciones. ¿Cómo es el proceso básicamente en este portal? Como todos sabréis, al final hay empresas que publican una oferta de empleo para que la gente se apunte, ¿sí? Hay usuarios a los cuales llamamos candidatos que entran y meten sus datos, sus metadatos, su currículum, y de alguna forma identifican qué profesión y en qué provincia quieren trabajar. ¿Vale? Por otro lado, también tenemos pues, formación, ¿no? Empresas formativas, todas conocemos a unas cuantas, que ponen sus cursos a disposición y la gente pide información. ¿Vale? El modelo de negocio está relacionado con este tema. Al final, entonces, los currículos, tienen una relación con lo que son las ofertas de trabajo y se generan leads en base a los cursos de formación que tenemos. ¿Vale? Esto, al fin y al cabo, genera un trasiego de información y negocio. Cuando se publica... Bueno, os voy a dar unos números primero. Sí. Vale, trabajos.com está en 4 países, tenemos 7 millones de usuarios y se envían a diario 1,5 millones de emails. Vale, 600.000 ofertas de trabajo, 44.000 cursos y cerca de 300.000 páginas vistas al día. Y como he comentado antes, pues eso, tiene 20 años online. Entonces, ¿cuál era nuestro problema? Cuando un usuario entra a trabajos.com, lo primero que se le pide es, oye, ¿en qué quieres trabajar? O ¿cuál es tu puesto de trabajo al que quieres optar? Se introduce la profesión, la provincia y esos metadatos, se almacenan en la base de datos. Las empresas, a su vez, cuando publican una oferta, también hacen algo parecido, o sea, identifican, dónde están esas ofertas y la profesión, las provincias en las que están. Y entonces lo que comenzamos y lo que hemos hecho tradicionalmente hasta hace bien poco realmente es enviar ese 1,5 millones de correos diarios en base a esa clasificación, a esos metadatos. ¿Vale? ¿Qué veíamos? Hay poca personalización. O sea, realmente te podía llegar la misma oferta varias veces, ¿no? Al final es este sistema se diseñó pues hace casi 20 años y no nos hemos metido con ello. Había correos, había gente que había respondido a una oferta y se le volvía a enviar, al final repites y bueno, al final pues la calidad, la sensación de los usuarios, respecto a lo que estaban recibiendo, pues entendíamos que no era la óptima. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a entrar en el tema de Machine Learning. ¿Vale? Hace 2 o 3 años, pues vamos a empezar con ello. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esto es una selva, aquí hay que entrar con el machete, vamos a empezar a prepararnos y dentro de 2 o 3 años, pues a ver si conseguimos algo, ¿no? Después de prepararnos, seguimos preparándonos, ¿sí? Esto realmente ha sido un camino bastante largo y después de esto, pues hemos seguido preparando.
Yo antes tenía pelo, ¿vale? Antes de empezar con esto tenía pelo, os lo puedo asegurar. No mucho, igual distribuido de forma diferente, pero lo teníamos. ¿Qué es lo que vimos? Un montón de tecnologías, un montón de algoritmos, un montón de historias nuevas en las que teníamos que meternos. Hay gente que le llama esto la nube de tags, ¿no? Yo le llamo la niebla, ¿vale? En este sentido, porque entrabas ahí y bueno, tienes información de todo tipo, entras a buscar fuentes y luego lo que tienes que hacer es empezar a aprender, ¿vale? ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a intentar buscar este caso, vamos a intentar llevarlo de principio a fin y a ver qué nos pasa. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, dos familias principalmente, ¿vale? Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado. En aprendizaje supervisado tenemos, de alguna forma, una serie de datos entrenados, ¿vale? Con los cuales podemos empezar a trabajar, ¿vale? El aprendizaje no supervisado teníamos, bueno, hay una serie de datos, diferentes aplicaciones sobre las cuales vamos a poder trabajar. ¿Qué tipos de aplicaciones? Bueno, tenemos la clasificación, ¿no? En la cual, pues al final, teniendo, digamos, unos datos ya entrenados que están dentro de unas categorías, vamos a poder, en base a los datos nuevos, pues clasificar, digamos, los elementos. Bueno, una opción. La regresión lineal, que al final nos va a permitir, en el caso de pues, estimar, digamos, cuál va a ser un dato concreto en base a esos datos entrenados también. El clustering, que es parte del aprendizaje no supervisado, en el cual almacenamos y vamos a aprender, digamos, de los datos. Este caso es un claro caso de aprendizaje no supervisado. Reducción de dimensionalidad, recomendación concreto. Vale. Si seguíamos profundizando, pues hoy en día tenemos estas aplicaciones y probablemente haya incluso más, ¿vale? Esto es para ver un poco la idea de todo el mundo, digamos, todo el universo que nos habría. Y además, dentro de esos tipos de aplicación tenemos diferentes implementaciones. O sea, para hacer un clasificador podemos usar regresión logística, Naive.js, Support Vector Machines y diferentes opciones, redes neuronales, con el Deep Learning. Bueno, hay que empezar a decidir. Vale. ¿Qué es lo que teníamos? Un objetivo, un problema al cual resolver, un algoritmo que teníamos que elegir entre todo ese árbol, ese bosque, digamos, en el que estábamos. Y teníamos los datos, ¿vale? Diferentes datos. ¿Para qué? Pues para generar un modelo que podamos poner online y que pueda empezar a funcionar. Y yo lo veo realmente como una caja de herramientas, ¿vale? Tenemos un problema, tenemos que encontrar la herramienta correcta, la idónea, para que esto podamos llevarlo a cabo, ¿vale? De una forma óptima. En el caso de trabajos.com, y volviendo un poco al caso un poco que nos ocupa, ¿vale? Teníamos pues, tres opciones inicialmente. Pues, la parte de la clasificación, el vecino más próximo, lo pensamos, originalmente cuando lo pensamos hacer procesamiento del lenguaje natural, sacar metadatos, ver qué entidades, hacer un matching y bueno, tirar por ahí. Y luego teníamos el filtrado colaborativo, que es, como comentaba Gaby, pues basarnos un poco en el comportamiento de los usuarios, ¿vale? Es un poco un enfoque realmente un poco distinto a los otros dos, pero bueno, que vemos que al final ha sido el que más, digamos, nos ha servido, o por el camino por el que hemos tirado. Inicialmente, pues un proyecto de estos, ¿qué es lo que te hace falta, no? Datos, lo típico. Vamos a empezar a colectar datos. Pues empezamos a colectar datos un poco Vamos a colectar todo lo que podamos aquí. Y entonces, si enviamos 1,5 millones, vamos a ver a quién le estamos enviando, qué es lo que estamos enviando, vamos a clicar, recopilar las búsquedas en el portal, los clics, las visualizaciones, las respuestas. Venga, a lo loco. ¿Qué pasaba? Esto generaba 8 millones de eventos al día que almacenábamos, tratábamos y que realmente nos han servido para mejorar mucho, digamos, nuestras infraestructuras, para ver cómo capturar toda esa información, cómo tratarla y cómo almacenarla, lo cual cada uno de los pasos ya supone un challenge, digamos, un reto bastante importante. Bueno, hemos aprendido, pero vimos que íbamos a tirar por otro camino. ¿Por cuál? Pues cuando empezamos a hacer el tratamiento, digamos, tiramos por el filtrado colaborativo. ¿Qué es el filtrado colaborativo? Bueno, pues si quiere decir que si a mí me gusta la pizza y la ensalada y a ti también, pero a mí me gusta un refresco, pues bueno, te voy a recomendar un refresco y a ver qué pasa. ¿Sí?
Lo que hacen estos algoritmos es al final generar una probabilidad sobre los elementos que te podrían llegar a gustar y te recomiendo los que mayor probabilidad te vayan a dar. ¿Vale? Al final es un cálculo matemático, un poco durillo, pero... ¿Vale? Uno de los casos más, digamos, más revolucionario o más representativo es el de Netflix, ¿sí? Que sacó un concurso para hacer su recomendador, ¿vale? Y hubo un montón de investigadores que estuvieron haciendo ahí diferentes pruebas y el algoritmo, digamos, que hemos usado se basa un poco en ese algoritmo, ¿vale? En el de Netflix, en el cual, si tú haces un rating en base a tus gustos de las películas y hay gente que hace un rating parecido al tuyo, pues al final lo que te va a recomendar son películas que le gustan a ti, ¿vale? Con una persona es complicado, porque al final cada uno somos distintos, pero si a eso añadimos pues 100.000 votos, digamos, 100.000 usuarios, 1 millón de usuarios, estamos teniendo un dato estadístico bastante más concreto, más ajustado, digamos, a la realidad, ¿vale? Ahí sí que el volumen empieza a tener sentido, ¿vale? O sea, necesitamos... El volumen tiene que estar, digamos, bien enfocado. En el primero de los casos, pues intentamos capturar un poco de todo. En este caso, lo que necesitamos es usuarios y películas que generen ese rating. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros en este caso concreto? Pues que el rating de ofertas de empleo, pues como que no era el caso, ¿no? O sea, no vas a hacer votar. De hecho, no sé cuántos de vosotros, supongo que Amazon habremos usado todos en la sala, o si no lo ha usado, pues eso, pues no sé, porque no tienes internet o vives en la cueva, casi, ¿no? Pero votar, pues reduciríamos seguramente el porcentaje de la sala o comentar el producto en Amazon, pues bueno, sí que hay gente que lo hace, pero no es lo más... O sea, yo personalmente todavía no he hecho ni un comentario y ya os puedo asegurar que he comprado bastante. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Bueno, esta problemática, por suerte tampoco hemos sido los primeros que lo hemos tenido. ¿Vale? Lo que se genera es al final un rating implícito. ¿Vale? Aunque el usuario no lo haga explícitamente, nosotros podemos considerar un rating en base a las acciones de los usuarios. ¿Sí? Los usuarios responden, si no nos responden a una oferta, obviamente están interesados. ¿Vale? Si la visualizan y no la responden, bueno, pues no tienen tanto interés. Pueden tener cierto interés porque han llegado a verla, pero no tanto como cuando la respondes. ¿Vale? Y con eso tú puedes generar un rating, digamos, artificial, de alguna forma, pero que te sirve para hacer unas recomendaciones. ¿Vale? Y este ha sido un poco nuestro camino, tanto a la hora de generar el recomendador de cursos como a la hora el de ofertas. Sí. Hicimos una serie de pruebas, un poco, y veíamos, resulta curioso porque al final, dices, el machine learning, cuando empiezas esto, y va a aprender y tal, y joder, coges las ofertas y sin usar los metadatos en este caso, a ver, los metadatos los usamos porque enviamos para generar las estadísticas necesarias para generar esto, estás usando esos metadatos. Pero a la hora de hacer el recomendador, veíamos que sin meter esos metadatos explícitamente, implícitamente sí que estaban. ¿Vale? Tú cogías ofertas recomendadas en base a esto y si estaba en un área profesión y si el usuario había respondido en esa área profesión, lo que le recomendaba era de esa área y de esa profesión. Están implícitas ahí. Las máquinas aprenden de verdad. O sea, es una maravilla. Es hasta que lo ves con tus propios ojos cuando dices, joder, esto está bien planteado. Vale, lo que hicimos es entonces, pues 3 recomendadores. Pues vamos a hacer uno en base a las respuestas que se realizan en las ofertas de empleo, otro con los lists de cursos y otro en el que uníamos, digamos, las ofertas de empleo con los cursos de formación. ¿Sí? La buena noticia es que, como ocurre bastantes veces, dependiendo de los datos y con excepciones, porque claro, dependiendo de los datos que tengas, vas a tirar de una implementación u otra y vas a tener que ajustar parámetros. En nuestro caso, la misma implementación nos ha servido para los 3 recomendadores. ¿Vale? Lo que cambia, ¿qué es? El input. ¿Sí? Nosotros, en base a los datos y en base a lo que quieras obtener a la salida, le estamos metiendo una entrada distinta. ¿Sí? Generamos ese input, se lo metemos al programa y esto nos está dando en tiempo real pues, la recomendación correspondiente. ¿Sí? Esto lo metimos en unos contenedores
bueno, que esto es para otra charla, y decidimos subirlo a online, ¿vale? Lo subimos en esto y lo que decimos es, pues vamos a ver qué opinan los usuarios, porque bueno, está bien el laboratorio, pero al final, teniendo todo ese tráfico, lo que nos interesaba era ver si los usuarios realmente soportaban o aceptaban lo que les estábamos proponiendo, ¿no? Que es de lo que se trataba. Realmente lo hemos desplegado este año. El 22 de enero de este año es cuando se hizo la subida. En línea oscura se puede ver, esto era un correo, el boletín. Cuando una vez alguien respondía a un correo, se le envía un correo con ofertas recomendadas. ¿Sí? El cambio se hizo ese día. En negro es un poco los clics generados por ese usuario en el portal. Y el azul clarito, digamos, es las respuestas generadas en las ofertas. Se ve claramente cómo aumentó, por un lado, las visitas, realmente, creo que era 400 a 800, aproximadamente doblando, pero es que las respuestas las triplicaba. Sí. Entonces, aparte que la gente clicaba más, o sea, el ratio de conversión era mucho mejor. O sea, estabas generando, obviamente, mucha mejor recomendación. En el caso de las ofertas, o sea, de los leads, perdón, lo hemos subido hace un mes, pero hemos conseguido ya un 5% de aumento. ¿Vale? Al final, teniendo en cuenta que cada lead se paga, o sea, es dinero, una subida de un 5%, pues al final es una subida de ingresos. Está bien. Pero no todo funcionó bien. ¿Vale? El tercer recomendador tiene un comportamiento desigual. ¿Y por qué? Bueno, la dispersión de datos, en este caso, era muy grande. O sea, el input no era correcto. Sí. Estábamos intentando, digamos, si nos basamos en que un usuario recomienda, en base a las ofertas a las que se ha apuntado, digamos, la matriz de cada uno de los usuarios era tan dispersa que no daba un resultado bueno. Entonces, lo que hemos hecho es revisar, digamos, ese input, que todavía, lamentablemente, en las pruebas funciona muy bien, y ahora lo que nos queda, no me ha dado tiempo hasta antes de la charla de poder desplegarlo para dar los resultados, pero desde luego en las pruebas realizadas en laboratorio, digamos, sí que funcionan bastante bien, y se basa un poco de nuevo en el comportamiento del usuario. O sea, si yo me apuntaba a 3 ofertas de trabajo y me apuntaba a 2 cursos de formación y eso se repite en no sé cuántos usuarios, es probable que el que se apunte a estas ofertas de trabajo esté interesado en esta formación. ¿Sí? Es un poco seguir un poco esa... Y cuantos más usuarios repitan, digamos, esa relación, más fuerte es esa relación. ¿Sí? Bueno, nos hemos basado en eso y ahí veremos. Conclusiones, y ya voy acabando. Hemos visto que mejora el resultado, ¿vale? O sea, el camino que iniciamos en su día y que tanto tiempo nos ha costado, estamos viendo que vamos a poder sacarle bastante jugo. Y obviamente el tema del machine learning, la inteligencia artificial aplicada a servicios, va a dar resultados, y nuestra idea es aplicándolo tanto aquí como a clientes. Por otro lado, los datos, ¿vale? Muchos datos, sí, pero con sentido, ¿vale? Al final lo que hemos visto ahí es una matriz, ¿no? En Machine Learning se usan mucho las matrices, ¿vale? No tiene mucho sentido una matriz de una columna para abajo hasta el infinito, ni una para la derecha del infinito, ¿vale? Tiene que tener sentido, ¿vale? Esa parte de análisis y detección de cuáles son los datos óptimos, digamos, es vital, ¿vale? Aquí siempre cuento una anécdota de un concurso a la hora de detección de poesía. Se pasaba un texto y había que detectar si era poesía o no era poesía. ¿Sí? Bueno, los que ganaron usaron únicamente una característica. Sacaron un ratio de los infinitivos, cuántos infinitivos había en el texto, y con eso consiguieron detectar con un ratio, ganaron un concurso, vamos, de detectar si ese texto era poesía o no, ¿vale? O sea, la inteligencia, la máquina la tiene que tener, pero el que prepara los datos también tiene que tener un poco de olfato y muchas veces también conocimiento de con qué está trabajando, ¿vale? Cuál es el dominio en el que está trabajando. Y por último, pues eso,
que nos queda mucho para aprender y que realmente se nos abre un universo nuevo en el que realmente, pues, en mi opinión, es apasionante. ¿Sí? Muchas gracias. Preguntas. Seguro que hay más de una pregunta por aquí para Iker, así que si alguien quiere preguntar algo sobre Machine Learning, sobre el trabajo que hacen en Hispavista Labs, en trabajos.com, que hable ahora, que calle para siempre. Hay ayuda. Ibai. Justo con el punto que has comentado al final, Sí. ¿realmente aprende la máquina o necesita una persona para hacer ese tipo de ajustes? O lo que has dicho de las poesías, ¿no? El deducir que ese parámetro es el que vale, Hay un trabajo... lo ha hecho una persona, quiero decir, no ha sido la máquina la que ha llegado a esa conclusión. Pasa que a partir de ahí, sí, los modelos, es que para generar un modelo tienes que tratar los datos, tienes que conocer los datos, tienes que saber de lo que estás hablando. Tienes que tener a alguien del negocio, o sea, yo ahora mismo estoy haciendo otro proyecto, tienes que tener a alguien del negocio que sabe y que tiene al menos una intuición. Yo cuando hablo con otras personas les digo, tú estoy seguro que tienes ya una intuición de cuáles son los parámetros que son interesantes, ¿vale? Luego, yo como en el tratamiento de datos voy a poder quizás encontrar alguna feature, alguna característica que ayude o complete esto, ¿vale? Alguna combinación, puedo conseguirlo, pero alguien que conoce del dominio te va a ayudar a acelerar mucho más el proceso de creación. Y luego, una vez que ya tienes el modelo y hayas probado con diferentes implementaciones, diferentes enfoques a la hora de atacar el problema, vas a encontrar al final una solución que tenga una probabilidad de acierto X, ¿sí? Lo más cercana al 100% posible, eso está claro, aunque no hay una de 100%, del 100%, ¿vale? Vas a conseguir un 99, lo que sea por ciento, pues sí que hay soluciones. Pero, o sea, sin ese retoque, digamos, manual, o sea, vas a tener un resultado, pues probablemente, pues quizás, ¿qué? El 80%, 85%. Sí. Luego tienes excepciones, hay datos que no valen, o sea, esa curación de datos iniciales que es necesaria. Tienes que decidir sobre qué trabajar. Es que cuando dices machine learning, Sí. a mí me viene a la cabeza inteligencia artificial, ¿no? Sí. No llega a ser inteligencia artificial, es el uso Luego, de datos de forma... Al final es estadística, es mucha estadística. Pero esa corrección, no es la propia máquina, el propio algoritmo no es capaz de hacer esa corrección. Tú en base a esos algoritmos, lo que vas a poder hacer es obtener unos resultados que te permitan hacer una máquina bastante mejor. Puedes tener al final diferentes modelos y tú si tienes el código que coordine, digamos, el resultado de todas esas, vas a generar algo más inteligente. ¿La máquina va a llegar a aprender? Pues quizás sí. Desde luego, en Google decía que habían generado ya una red neuronal que creaba redes neuronales. Eso lo he leído hace medio año, así. O sea, ¿cómo estarán ahora? Vale. Esto es un recomendador, hay diferentes niveles. Pero si una red neuronal, si consiguen que eso genere redes neuronales, ya ahí es que estamos yendo un poco al Terminator, ¿no? Vale. También es cierto que ahí había también otra anécdota, que era que en un banco londinense habían sustituido, digamos, todos los mandos intermedios por un decisor automático y lo hacía mejor que los humanos. Entonces, o sea que bueno, es de todo.